Este video corresponde al desarrollo de la actividad de la semana 4 de la asignatura de TNI y empezamos respondiendo a la interrogante de qué es un almacén de datos o más bien conocido como un data warehouse. Bien, este es un repositorio centralizado de información, es decir, que integra datos de diferentes fuentes de una organización. Esto con el principal objetivo de apoyar en la toma de decisiones. Según el documento que se nos presentó del diseño de un data warehouse, según Joseph Curto Díaz, un data warehouse es un conjunto de datos orientados por temas, integrados, variantes en el tiempo y muy importante que no son volátiles, cuyo objetivo es dar soporte principalmente a la toma de decisiones. Esto en palabras sencillas significa que es una base de datos especialmente diseñada no para registrar operaciones diarias, que esto es bastante importante tenerlo en mente, sino más bien para analizar información histórica y estratégica del negocio. Este sirve principalmente para analizar tendencias, generar reportes, calcular indicadores como son los KPIs, también para apoyar decisiones estratégicas y también para construir dashboards y análisis OLAP. Para tener como en cuenta las diferencias de una base de datos normal y un data warehouse, tenemos los siguientes puntos. Y es que la base de datos operacional, esta registra transacciones diarias, está optimizada para insertar y actualizar y sus datos son actuales. A diferencia de un data warehouse, este analiza datos históricos, está optimizada principalmente para consultar y los datos son históricos acumulados. Y luego seguimos con los beneficios principales de un almacén de datos o data warehouse y estos son los siguientes. Este mejora la toma de decisiones y es que al centralizar y organizar la información histórica, este permite más bien analizar tendencias, comparar periodos, evaluar también el rendimiento del negocio, entre otras. Luego tenemos que integra datos de múltiples fuentes. Como ya se ha mencionado, este unifica información que proviene de distintos sistemas, como los hemos visto en clase, como el ERP, el CRM, aplicaciones web, etc., eliminando así inconsistencias y duplicidades. Luego, como siguiente punto, tenemos que permite el análisis histórico. Es variable en el tiempo, lo que significa que conserva datos históricos para analizar, por ejemplo, evolución y comportamiento del negocio. Luego seguimos con la información que es estable y confiable. Es no volátil, es decir, que los datos no se modifican constantemente como normalmente se hace en los sistemas operacionales que conocemos. Y como último y siguiente punto, como en los beneficios que se tienen, es que optimiza consultas y reportes y es que su estructura, que es un modelo estrella o copo de nieve, está diseñada más para facilitar consultas rápidas y análisis que son bastante complejos. Es realizar el análisis OLAP. Luego, como siguiente punto que nos propone la actividad es ¿qué es una tabla de hecho? Bien, esta representa un proceso de negocio dentro del data warehouse. Según el material propuesto, es la representación de los procesos de negocio de la organización. Este contiene métricas, es decir, las medidas cuantificables, ejemplo, importe de venta, número de visitas, cantidad vendida, entre otras. Así también contiene claves foráneas que están hacia las dimensiones, por ejemplo, qué fecha, cliente, producto, etc. Y este se usa principalmente para medir el rendimiento del negocio, así también para calcular indicadores KPI, realizar análisis numéricos y principalmente para generar reportes. ¿Qué son las dimensiones ahora? Una dimensión representa los puntos de vista desde los cuales se analiza un proceso de negocio. Es decir, son las tablas que describen el contexto del hecho. Estos contienen información que es más descriptiva y como ejemplo tenemos cliente que contiene a su vez nombre, ciudad, segmento, etc. Así también producto que tiene su nombre, categoría, marca. También tenemos fecha como año, mes, día.
Y por último, como ejemplo, región, que puede tener país, departamento, entre otros. Su uso principal es filtrar información, también así agrupar datos, segmentar análisis y hacer comparaciones. Para tener en cuenta la diferencia, como en la tabla de hecho y dimensiones, tenemos los siguientes puntos. Por su parte, la tabla de hecho contiene números, como ya se mencionaba, es decir, métricas, responde cuánto y es como el centro del modelo estrella. En las dimensiones tenemos que contiene descripciones, responde a interrogantes como quién, cuándo, dónde, qué, entre otras. Y también tenemos que rodear las tablas de hecho. Tenemos un ejemplo en una venta, que sería el hecho. Tenemos que ID venta, ID producto, fecha, cantidad vendida, entre otras. Y las dimensiones serían como tabla producto, que contiene nombre, producto, categoría, y la tabla cliente, que tiene a su vez como sus nombres y su ubicación. Y para ir ya finalizando con el desarrollo de la actividad, ahí se mencionaba el hecho de mencionar qué conceptos me habían llamado más la atención del material. Uno de ellos, fueron varios que me resultaron bastante interesantes en el material, pero uno de ellos fue el Data Warehouse como núcleo del BI. Y es que me llama bastante la atención que el Data Warehouse sea considerado el núcleo del sistema de inteligencia de negocios, ya que de su diseño depende la calidad del análisis y también así la toma de decisiones. No es solo una base de datos, sino que es la base estratégica del análisis empresarial. Luego tenemos como siguiente concepto que me llamó bastante la atención el modelo estrella y copo de nieve. Es interesante que el Data Warehouse no use diseño normalizado como en las bases de datos operacionales o transaccionales que normalmente conocemos, sino que usa una estructura desnormalizada, y esto con el fin de optimizar las consultas que se le hacen. Esto muestra que el diseño depende del objetivo. Y por último tenemos los tipos de tablas de hecho, y es que ahí se mencionaba que no solo existe como una tabla de hecho simple, sino que también tenemos las transaction, snapshot periódico, accumulating snapshot y fatless. La tabla de hecho sin métricas, que sería o fatless, es un concepto que sí me llamó bastante la atención. Entonces este sería el desarrollo a la actividad que corresponde a la semana 4 de esta asignatura. Gracias.